Nosotros somos el equipo número 2 de la clase de microcontroladores con el profesor Víctor Hugo Benítez Baltasar. El equipo está compuesto por López Figueroa Francisco, Armenta López Juan José, Kiami Llanes Carlos Alberto y Payán Figueroa Jesús Alejandro. A continuación les vamos a hablar sobre nuestro proyecto final para esta clase. Este consiste en el uso de un sensor de CO2, en específico el sensor Sensirion SD41. Este lo estamos utilizando para tomar mediciones de CO2 y compararla y de esta manera saber la concentración que se tiene en el ambiente y de esta manera tener un rango en el que sabemos si el lugar está libre de CO2 o si presenta un riesgo, y específicamente por el tema de la contingencia actual, que es el COVID. Si el cuarto tiene una concentración de CO2 muy alta, quiere decir que hay un riesgo porque hay muchas personas o porque no está bien ventilado este cuarto. Para, para este proyecto lo que utilizamos fue nuestra tarjeta STM32, pues el jumper es un protoboard, el sensor en sí se realizó un housing para que este sensor pudiera funcionar de una manera adecuada y le agregamos un abanico para ventilar los componentes. Para entender cómo funciona nuestro proyecto, primero tenemos que definir qué es el I2C. El I2C es un protocolo de intercambio de datos utilizado para la comunicación entre los sensores digitales, ¿no? Ese tiene como finalidad la transferencia de bits o datos entre dos dispositivos digitales, por ejemplo, entre el microcontrolador y el sensor. Existen dos participantes en este, el maestro y el esclavo, y cada uno tiene la función de controlar el serial clock y el inicio y el fin de la comunicación. Ahorita a continuación vamos a explicar qué es. El maestro, para arriba por favor, rápido. El maestro es el dispositivo que se encarga de controlar los demás dispositivos, el central, por así decir. Y los que se encargan de los procesos que se están llevando en el proceso, ¿no? Perdón, los procesos que se están llevando en la tarea, ¿no? De esta manera es capaz de registrar y actualizar la base de datos que es enviada por el esclavo. El esclavo es el dispositivo que se encarga de mandar los datos, en este caso es el sensor, y los datos registrados los envía al maestro, que es el microcontrolador, que se encarga de recopilarlos y hacer cualquier tarea que ocupe con ellos, ¿no? Después tenemos el SSL y el SDA, que es el System Clock, abreviado, y ese es un pin por el cual se mandan los pulsos de reloj que sincronizan con el sistema. Y el System Data, que es el SDA, es el pin en donde se transfieren los datos entre los dispositivos conectados, maestro y esclavo. Tenemos el sensor Sensirion CSD41, que es el sensor utilizado para medir el CO2 en el ambiente. Este es de muy poquito, de un tamaño realmente bastante reducido y ocupa 1 centímetro cúbico. O sea, realmente es nulo el tamaño, ¿no? Con una gran capacidad de mostrar datos, este puede mostrar el CO2 en el ambiente, temperatura y humedad. Para el diseño del housing nos basamos en un paper de un ingeniero llamado Luki Ichaki, que habla de que no tenemos que poner cosas de más en un housing, ¿no? Habla como que tiene que ser reducir el tamaño para asegurar la seguridad del sensor, por lo cual, si vemos las fotos, nomás tenemos una glándula por si es que ocupa conexión a electricidad directa, los 3 focos LEDs que nos avisan los rangos de CO2 en el que se encuentra, el espacio para conectar y desconectar la tarjeta a la computadora para la comunicación. Y por atrás tenemos un ventilador que enfría por dentro aquí se puede apreciar muy bien, tenemos el ventilador para enfriar todas las tarjetas adentro y tenemos rendijas para la ventilación, para que pueda circular el aire, que entra, ¿no?, por el ventilador. Esta es la vista interna del housing. Podemos ver que en el diseño obviamente se ve más bonito y acomodado en el render, ¿no? Pero ahí tenemos un espacio para la tarjeta, que tiene unos pines para que entre perfectamente. Tenemos un espacio donde se acomoda perfectamente el protoboard y el ventilador. Y del lado izquierdo tenemos el sensor de CO2. Ese es, a diferencia de las componentes que están a nivel altura base de la caja, el sensor se encuentra más arriba, porque se ocupa de estar
a la altura de la tapadera, ¿no? Entonces, si subes las imágenes, por favor, para arriba, podemos ver cómo tiene un conducto de ventilación arriba, la tapadera, que es por donde entra el oxígeno, y ahí está el sensor a esa altura. Muy bien, yo les voy a contar más a detalle cómo está conectado nuestro circuito, ¿no? Nuestro diseño del circuito. Aquí realizamos un pequeño diagrama, ¿no? Más gráfico y más ordenado, cómo se puede observar las conexiones. Incluimos una leyenda de colores para identificar los cables, ¿no? Que están conectados entre sí, entre el sensor y la tarjeta, o sea, master y slave. Como se puede ver, los cables amarillos son los que corresponden a lo que es el canal de SSL, el clock. El verde se encarga de representar lo que es el SDA, como se puede ver que está conectado también en el pin SA del sensor y de la tarjeta de desarrollo, ¿no? Como podemos ver, siguen lo que es el orden o el diseño de lo que nos pide las resistencias pull-up, que se encuentran en el centro del proto. También podemos ver que el gris se encarga de representar lo que es la alimentación de voltaje. Puede ver que está conectado el sensor directamente de la toma de 3.3 de la tarjeta, y este también se encuentra pues puenteado con el color cable para poder alimentar las dos resistencias de los canales respectivos, ¿no? De SSL y SDA. Disculpen. En la parte de abajo, o sea, en la parte más derecha, también se pueden ver que están puenteados lo que son todas las resistencias que se van a encargar de los LEDs hacia la tierra, ¿no? Que es el color negro. Y como ya lo mencioné, también se encuentran los LEDs con sus resistencias representadas en color azul, en diferentes tonos de azules, en los pines respectivos en los que, si observamos más abajo, están declarados, ¿no? PB0, PB1, PB2 representan los indicadores, o en este caso los LEDs. PB9, PB8 se encargan del liquid AC, y pues también tenemos los USAR, ¿no? Para la transmisión de datos en el PA2, PA3. Muy bien, para poder, antes de haber empezado con nuestro codificación o la programación, primero que nada tuvimos que em, meter lo que son las librerías específicas de nuestro sensor Sensirion. Extraímos del archivo compartido en clase de lo que son las librerías, extraímos específicamente todos los archivos .c, .h de, del archivo, perdón, y los pasamos a lo que son ya las librerías funcionales dentro del Cube IDE de lo que es la STM32, ¿no? Para poder tener las funciones respectivas de medición, lectura, reseteo, etcétera, ¿no? Podemos ver aquí la comparación de los cambios más grandes que tuvimos que hacer, ¿no? Primero que nada, podemos ver que los includes tuvimos que cambiarlo o adaptarlo, más bien dicho, para nuestra tarjeta de desarrollo, que es la 303. Esto se hace pues borrando nomás el 1, cambiándolo por la 3, indicándole al programa que estamos trabajando con la serie 3, o sea, la familia F3. También pasamos a adaptar lo que son los clock speed para nuestra tarjeta 303, cambiando lo que es clock speed duty cycle por las funciones timing, y eliminando las últimas dos líneas de código que se ven en amarillo, ya que estas solo funcionan con la familia de los STM32 F1, ¿no? Y aquí ya más abajo podemos ver nuestro código, que en términos generales podemos ver que están mencionados los includes más importantes para que funcionen de forma correcta nuestro sensor. Podemos ver indicado el rotabit para poder hacer los indicadores, pues dependiendo de los rangos que más adelante se van a explicar. También tenemos ya más o menos cómo se va inicializando, ¿no? Nuestro programa. Se inicializa los GPIOs, o sea, los pines, el bus y cuadra C, los USART, declaramos las variables para poder hacer la transmisión de datos. Los char, inicializamos lo que es
la función i cuadrada c hal del Sensilion. Y procedemos a hacer lo que es el primer serie de código importante, ¿no? Que limpiamos todo lo que es el estado del sensor en caso de que se haya desconectado de manera errónea, que se haya quedado medido, que se haya encontrado en modo de medición o en sleep mode o algo así. Pasamos a limpiar estos estados para que de una manera, por así decirlo, se reinicie y se encuentre listo para poder inicializarse de nuevo, ¿no? Que sea como un fresh start, por así decirlo. Más adelante también podemos encontrar lo que son ya las funciones de medición que vienen acompañadas con su error, ¿no? En caso de que se encuentre algún error de conexión o algo, esto se nos lo va a hacer saber por medio del mensaje error, ¿no? Start measurement, ya como lo indica la etiqueta o el comentario, que es en donde se inicializan las mediciones, ¿no? También, como les digo, viene acompañado con su error. En caso de que no se encuentre ningún error, este ya pasa a hacer la lectura correspondiente del CO2, que es lo que más nos importa, ¿no? Pero también lo hace de la temperatura y de la humedad. Pero aquí lo recalcamos, ¿no? Queremos saber el nivel de CO2. Al encontrarse un valor, este pasa a hacer su acomodo respectivo, ¿no? Para poder hacerlo, transmitirlo por lo que es el UART, ¿no? Poder verlo en el PuTTY, tener control de las mediciones. Como les digo, los hace por medio del UART. Y una vez transmitido, pasa a procesar el dato, ¿no? Dependiendo de los rangos establecidos, que como les digo, más a rato se van a explicar, va a ser su respectivo indicador, ¿no? De LEDs. Cabe mencionar que para nuestra configuración de la terminal utilizamos una opción que es para que se guarden para que loguee todos los datos que estamos haciendo en la medición y nos lo proporcione el mensaje, o sea, por texto. Aquí en el PuTTY, pues nomás nos vamos a login, le hacemos clic en Add Session Output y ya, pues los va a guardar con el nombre que le demos y en la carpeta en cualquier carpeta que le podamos asignar. Y los guarda de esta manera los guarda de esta manera en un bloc de notas así. Ya nomás pues copiamos y pegamos esos datos en el Excel y ya manipulamos los datos para las gráficas y el análisis de datos en general, ¿no? En los rangos de CO2 podemos ver que hay diferentes cantidades, ¿no? Según un estudio que la fuente es el país, pero tiene un estudio de un doctor que lo realizó. De verdad recomiendo mucho verla. Ahí se puede apreciar muy bien cómo en el exterior el recomendable y promedio es 412 partículas por millón. En el interior es 600. Y sigue siendo un rango asumible, ¿no? Donde ya podemos decir que ya hay cierta cantidad de personas, ¿no? En el 700 ya es un riesgo medio, podemos ver el color como un semáforo. Y en el 800 ya es un riesgo alto porque ya hay mucha gente y mucha concentración de CO2. Obviamente, 1000 partículas por millón ya es el límite para ambientes saludables según la OMS. También tenemos un estudio del UNAM, perdón, que menciona estos rangos y dice cómo son la correlación con el COVID, ¿no? Y la pandemia. Sí, este paper pues, de la UNAM utiliza la herramienta esa herramienta pues, que está en este website para saber qué tanto tiempo, o sea, hace una relación entre el aforo de cierto lugar con respecto a su, o sea, con respecto a qué tan seguro es el lugar para ver si se va a transmitir el COVID o no, ¿no? Aquí tenemos, o sea, en el website nos das las diferentes opciones que poner de que cuántas personas hay, por cuánto tiempo se quedan, el espacio en el que se quedan, si tienen máscaras o no, etcétera, etcétera. Y en base a esto y pues lo recogido, lo visto entre otras fuentes, utilizamos estos rangos para aprender los LEDs, ¿no? Que pues el verde es de 410 o menor ppm, pues va a aprender el LED verde, que dice que es el rango normal. Entre 410 y 700 es el rango o riesgo mediano para un lugar cerrado. Y arriba de 700, pues ya es un riesgo alto, ¿no? Se prende el LED rojo
pues, peligro, por así decirlo. Una vez que ya teníamos todos los componentes y a la hora de integrar lo que fue pues, el circuito, el housing, el sensor y la programación, decidimos hacer una medición, bueno, un par de mediciones. Primero una solamente para comprobar el funcionamiento de nuestro sistema, ¿no? Este se hizo en un departamento que tiene 3 personas y nada más duró 2 horas 5 minutos. Sin embargo, pues aquí podemos ver las dimensiones del cuarto donde se tomaron las mediciones. Este cuarto estuvo vacío todo el tiempo que se llevaron a cabo las mediciones, esas 2 horas. Solamente hubo una excepción. Decidimos hacer esta medida, aparte para saber si nuestro sistema funcionaba por las circunstancias en las que estaba este cuarto. En este cuarto se acababa de fumar, entonces queríamos ver cómo se comportaba el sensor en esta situación. Dale un poco por abajo. Aquí podemos ver pues la posición en la que lo teníamos y si la hace un poco más para abajo a la gráfica. Aquí podemos ver que al principio de la medición el cuarto tenía una concentración de CO2 arriba de 1000, que es, según nuestros rangos, es de alto riesgo. Y podemos ver cómo con el cuarto ventilado fue esto disminuyendo hasta que se llega a estabilizar alrededor de los 600. Una vez que llegó a los 600, se abrió una puerta y entró humedad de otro cuarto y también pasó una persona, entonces hubo un pequeño pico de CO2, pero igual, como fue muy rápido, volvió a bajar y se volvió a estabilizar alrededor de los 500 partes por millón. Esto, mm, estas, estos valores, digamos, al principio pues teníamos nuestro LED de alto riesgo encendido y conforme fue bajando se pasó al LED amarillo que nos dice como precaución, por así decirlo. Sin embargo, nunca pudimos llegar al LED verde. En este caso, nunca estuvo debajo de los 410 partes por millón. Después se hizo el estudio, bueno, por así decirlo, el de más de 24 horas, en donde pusimos el sensor en una casa o pues sí, en una casa con una familia ahí, en un lugar bastante, ¿cómo se dice? Pues que pasan muchas personas ahí, pues que en este caso fue la habitación del comedor, que diga. Aquí tenemos las dimensiones del cuarto, aquí tenemos una ventana y una puerta donde puede haber ventilación y se colocó pues aquí en esta mesita el housing con todo y el sensor. Esta medición duró más de 24 horas, de hecho duró 27 horas, 30 minutos, pero se dividió entre dos porque por alguna razón a partir de las 4 horas y media empezó o sea, nuestra sesión se acabó en el PuTTY. No sabemos por qué, pero simplemente decidimos hacer otra medición que fuera de otro día completo, pues, pues en este caso 23 horas. Y aquí pues vamos a mostrar las dos porque igual aunque se haya cortado en 4 horas y media, pensamos que es o sea, sí sí nos puede servir de algo estos datos, pues. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, estas mediciones de 4 horas y media fueron entre las 8 de la tarde hasta las 2 y media de la mañana, que fueron en total 3.239 mediciones. Vemos aquí el rango medio de partes por millón fue de 700. O sea, empezó en 900 y después fue bajando hasta 700 y se quedó ahí estabilizado. Y después en la siguiente medición entre 12 p.m. a 11 a.m. En la mañana, vemos que a partir o sea, desde las 12 p.m. en la tarde, pues el rango empieza empieza en 600 y empieza a subir como a partir de creo que son las 7 o las 9 de la noche aquí, que seguramente es donde hay más actividad en esta sala, porque pues hay más personas ahí. Después se empieza a bajar en la noche, como después de las 10 de la noche empieza a bajar y se estabiliza entre alrededor de 500 o hasta 400 y 90 o algo así. Y una vez que, y una vez que empieza a haber más gente, o sea, a partir de las 6 de la mañana empieza a haber un pico y vemos que llega hasta 1.200 y hasta 1.400 en su pico máximo. Pensamos que esto se debe a que como se realizó
En esta casa en particular se realizaron algunas tareas pues tareas que requieren esfuerzo físico, pues y mucha exhalación. Y aparte, pues había 6 personas adentro de este lugar. Pues los rangos de CO2 se maximizaron, pues, o sea, ya no era un lugar muy bueno para estar en términos de contaminación y en términos de riesgo de contraer coronavirus, ¿no? Y pues la conclusión que podemos hacer de estas 3 mediciones es que para tener un rango menor de 410 ppm es muy difícil. O sea, si no es un rango exterior o un rango interior con mucha ventilación y con pocas personas y todas con máscara, nunca vamos a tener un riesgo mínimo para contraer el coronavirus, sino que siempre va a haber un riesgo asumible o pues un riesgo asumible pues dentro de un espacio interior. Y pues lo mejor que podemos hacer es pues por ejemplo utilizar esta herramienta para hacer unos cálculos de qué tanto tiempo qué tanto foro puede haber dentro de un espacio y ver si qué tanto riesgo existe en determinado tiempo. Y se puede utilizar esto, por ejemplo, en las aulas de clase, de que, ok, si tenemos un aforo, no sé, 10 personas, pero estamos bien ventilados y todos tienen máscaras, bueno, puede haber alrededor de 10 personas por, no sé, 30 minutos y todos tienen máscara. Y entre otras aplicaciones. Se necesitaría hacer más mediciones, más pruebas para ver si realmente es seguro poner pues no sé, empezar, digamos que volver a clases presenciales y poner a 10 o 15 alumnos en una aula. Se necesitaría hacer ahí las mediciones para comprobar realmente si puede servir o no um, si realmente el riesgo empieza a bajar con buena ventilación o con máscaras. Que cabe aclarar que, para agregar, que cabe aclarar que el sensor no detecta el COVID, ¿no? Hasta ahorita, hasta el día de hoy, no existe una herramienta para detectar el COVID en el aire, ¿no? Entonces, esto simplemente es una aproximación que nos puede servir para saber la cantidad de personas y el aforo que hay, ¿no? Pero si, por ejemplo, en el caso de la segunda habitación, que era en mi casa, somos una familia grande y después llegó gente a trabajar, y aunque ninguno podemos tener una prueba de que no tenemos COVID, de igual manera iba a salir alto, ¿no? Porque hay mucha cantidad de gente respirando, entonces no hay una manera certera de saber si hay COVID. Pero lo que sí podemos, yo para lo que creo que podría servir esto es por ejemplo, un teatro, en un auditorio. Ahí sí saber más o menos con el aforo de cantidad de personas que haya y con el aparato, saber si es que ya podremos aumentar los rangos de CO2 y si sabes que ahora sí, no sé, por ejemplo, si sabes que 20.000 y 20.000 es mucho, bueno, hasta 20.000 partes por millón, que no nos sirve para, obviamente no está en los rangos de la OMS, de los límites, ¿no? Pero esto nos puede servir para tener un límite y con eso calcular tal vez la cantidad de personas que haya, pues, ¿no? En una tienda o así, si es que no tienes contador. Pero insistimos, simplemente es una aproximación esto, no detecta el COVID, ¿no? Entonces, tiene sus cons y sus pros, ¿no? A continuación se darán las actividades. Aquí mostramos el funcionamiento ya con la caja cerrada del sensor dentro con el housing. Aquí adentro está aquí en la parte de acá se encuentra el sensor. Aquí tenemos los LEDs, el cable que se conecta a la computadora. Y pues aquí tenemos el serial tomando las lecturas del CO2 en este cuarto. Aquí en este video mostramos el correcto funcionamiento del motor con toy housing ya abierto antes de poner la tapa para demostrar que sí sirven. Aquí está conectado por USB, aquí tenemos las mediciones. Aquí tenemos el LED prendido.